9:37 minutos de esta mañana y vamos a hablar de un problema que afecta a muchos adultos mayores, y es que regularmente cuando llegan a usar audífonos uno esperaría que ya el problema se solucione, el problema de audición, pero muchas veces utilizan los audífonos y aún así no entienden bien lo que se les dice. ¿Cuáles pueden ser los factores que afectan? Es un tema de la calidad del audífono, es un tema del tamaño. Muchas veces pensamos que con solo colocar los audífonos ya todo está resuelto, pero hay varios factores que pueden estar afectando esta comprensión auditiva. Es por eso que hoy abordamos el tema para saber cómo elegir el audífono, y para ello nos acompaña la audióloga Silvia Bonilla. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, muy bien, ¿y vos? Todo bien. Silvia, yo concuerdo con vos. En este caso, ¿ves? El tamaño sí importa. El tamaño sí importa. Porque los adultos necesitan unos audífonos que sean más pequeñitos y que no se sientan como que les estorba o se sientan expuestos, ¿verdad? Tal vez no es que quieran que el audífono sea tan chiquitito, es que lo que no queremos es que se vea, que llame la atención, que se note. Y gracias a la tecnología, hoy en día el tamaño sí importa porque son cada vez más chiquititos, pero igual de tecnológicos y de excelente calidad. A ver, ya le salvé la tanda. ¿Vio? Pero bueno, decime una cosa, Silvia, ¿qué pasa si al adulto mayor se le hizo todo el estudio, se le colocó el audífono, pero aún así sigue sin entender cuando se le habla? Muy importante, porque muchas veces en la casa la familia piensa que ya al poner el audífono, ese viene siendo la solución al 100% y que el audífono le va a funcionar a entender y a comprender. Esa es la expectativa real a la hora de invertir en una rehabilitación auditiva y en unos audífonos tecnológicos. Pero hay factores que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo ha tenido esa persona sin utilizar un audífono y con su pérdida auditiva. Porque muchas personas piensan que el sonido entra por el oído y que eso es todo lo que necesitamos para escuchar, pero en realidad nosotros escuchamos con el cerebro. Y al cerebro se le va olvidando cómo escuchamos los sonidos, y esa falta de estimulación auditiva hace que se deteriore muy fácilmente, y cuando ponemos el audífono, el cerebro no sabe qué hacer con esa información. De hecho, ayer investigando para este tema, vi un video donde se evidenciaba en una conversación cómo escucha una persona con falta auditiva, desde algo muy leve hasta algo mediano, algo progresivo, algo mucho más fuerte. Y uno tal vez no se lo imagina porque uno piensa que esta pérdida auditiva es nada más como que le van a hablar bajito. Exacto. Y no, se escucha como encajado, se escucha un ruido muy distinto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si es un tema de la calidad del audífono o que tal vez el audífono que se eligió no está ajustado a la necesidad auditiva del paciente en ese momento? Muy importante también aclarar que gracias a que en Costa Rica tenemos mecanismos en donde el paciente adquiere sus prótesis, y esas prótesis tienen que estar registradas y avaladas, todos los audífonos que ustedes pueden conseguir en el mercado son de excelente calidad. Y eso yo siempre se los digo a mis pacientes, porque a veces dicen es que el audífono es de mala calidad, y eso no es cierto. El que el audífono me vaya a ayudar o no va a depender del tipo de pérdida auditiva también, además del tiempo que tenemos con esa falta de estimulación auditiva. Como dice José, muchas veces pensamos que la pérdida auditiva es como agarrar un radio y bajarle el volumen, pero hay habilidades auditivas como por ejemplo el poder discriminar los sonidos, o por ejemplo cuando estamos en un restaurante en una conversación, que José y yo estemos hablando pero que también queramos escuchar lo que tenemos atrás, o estar atentos a los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces eso también, esas habilidades se pierden con la pérdida de audición, y son habilidades que el audífono tiene que aprender a compensar. Y es aquí donde viene la consulta que quería hacerte, porque efectivamente yo no creo que sean audífonos de mala calidad. Puede ser que la diferencia radique principalmente en los avances tecnológicos que tenga el audífono, pero ¿hay algún tipo de audífono que sea más efectivo para personas que tengan un problema auditivo que sea mucho más grave? Efectivamente, cuando nosotros hacemos la revisión inicial y determinamos cuál es el tipo de pérdida auditiva, el nivel de pérdida auditiva que tenemos, ahí también entonces lo que vamos a hacer es identificar o determinar cuál va a ser el audífono y la tecnología que vamos a necesitar o a requerir. Entonces también ahí es muy importante el acompañamiento audiológico, porque con el audiólogo vamos a ir orientándoles en cuál va a ser la tecnología que se necesita. Muchas veces los pacientes, por un tema económico, quieren adquirir un audífono súper barato, pero que tal vez no tiene las herramientas tecnológicas para compensar la pérdida auditiva que se tiene. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas en la parte de comprensión, de entendimiento y de desarrollo de esa persona en las actividades sociales. De hecho, lo otro que te iba a preguntar es cómo identificar un audífono de buena calidad, que ya sabemos que todos son de buena calidad. Entonces, más bien, te preguntaría, ¿hay algún modelo que sea más recomendado, o en realidad esta recomendación va a llegar dependiendo de esa progresión o de esa necesidad o de esa
realidad que enfrenta el paciente en este momento? Tenemos dos tipos de audífonos, los que van dentro del conducto o los que van detrás de la orejita. En la tecnología se ha invertido un poco más en los que van detrás de la orejita y son los que han empezado a desarrollar un poco más, por ejemplo, el sistema recargable, la conectividad inalámbrica, que eso se desarrolló hace como unos 5 o 6 años. Hasta ahorita es que con los audífonos Intras que van dentro del conducto es que se está invirtiendo en esa tecnología. Entonces, digamos que el aprovechar la parte anatómica de la orejita que ya tenemos por naturaleza, el tener el conducto abierto que naturalmente tiene que mantenerse abierto, eso nos va a ayudar mucho en la calidad del sonido y tal vez no tanto tiene que ver con el audífono. Entonces, la comodidad también es muy importante, pero el acompañamiento con el audiólogo es el que nos va a decir cuál de los dos tipos va a ser mejor para cada caso. Ahora, dejemos de lado solamente la calidad o el tipo de audífono, pero podría haber también algún problema de fondo que sea el que esté causando el que el adulto no me entienda a pesar de tener unos audífonos y no tanto el tipo de audífono que está utilizando. Correcto. Hace unas semanas con vos también habíamos hablado acerca de cómo la diabetes afecta la audición y la diabetes, por ejemplo, puede afectar la parte del sistema nervioso. Entonces, cuando tenemos problemas en la parte sensorial, en las células del oído, en la parte del nervio auditivo, que es el que transmite el sonido a el cerebro, ahí también vamos a tener mayor dificultad y el audífono nos va a ayudar, pero tal vez no lleguemos a ese 100% que estamos buscando. Ahora, ¿hay algún tipo de terapia o de entrenamiento auditivo que pueda ser adicional al uso de audífonos y que este tipo de terapias también ayuden a la comprensión del adulto mayor, más allá de solamente el audífono que le estoy colocando? Correcto. En el seguimiento nosotros también vamos a identificar y hacemos pruebas de verificación de la adaptación del audífono, donde nos podemos dar cuenta cuáles son los sonidos en donde tenemos mayor dificultad e incluso podríamos trabajar con terapia de lenguaje para poder mejorar lo que es la discriminación figura fondo con ruido, ¿verdad? De fondo en los casos en donde tenemos ambientes acústicos un poco más difíciles. Ahora, ¿cada cuánto debería hacer uno la revisión del audífono? Porque a veces también pensamos en que ya le colocamos el audífono y va a tener una vida útil de no sé cuántos años, pero cada cuánto deberíamos estar checando si efectivamente el aparato está funcionando como se debe. A veces puede tener el audífono, no está funcionando, pero ya es por, no sé, y vea los teléfonos prácticamente a los 2 años ya tenés que cambiarlo porque ya no te funciona. Claro. Ya no es si querés gastar en uno nuevo, no, es que tenés que hacerlo. Depende mucho del tipo de pérdida auditiva y de los factores que estábamos hablando inicialmente, como el tiempo que tenemos con esa pérdida auditiva. Puede ser que al inicio de la adaptación se requieran un poco de citas más seguidas, puede ser cada 15 días, puede ser cada mes, pero lo que se recomienda, si una persona se siente súper bien con el audífono y dice, no, la verdad es que no necesito ir a que me revisen el audífono, tiene que venir por lo menos una vez al año a una revisión estándar, no solamente para hacerse una evaluación auditiva, sino también para revisar el funcionamiento de la prótesis. Ahora, hablemos de otros factores que a veces no tomamos en cuenta, y es, por ejemplo, qué diferencia puede existir o qué factor juegan qué papel juegan los factores ambientales como el ruido, como la distancia a la que me están hablando. A pesar de que tengas audífonos, una persona con problemas auditivos, me imagino que estos factores también van a irrumpir muchísimo. Por eso es que he visto que ahora hay audífonos en los que incluso usted puede poner si está en una actividad con mucha gente, si está en la casa, si está viendo tele, y adaptar a la calidad del audio que vas a recibir. Correcto. También ahí tenemos que hacer un manejo de expectativas. Muchas personas piensan que al ponerse el audífono vamos a hacer un oído biónico, por así decirlo, y entonces tenemos la expectativa de que vamos a llamar a la persona que está usando el audífono al otro lado de la casa, ¿verdad? Están en la cocina y el señor o la señora está en la casa usando sus audífonos y pretenden que de 3, 5 metros les vayan a contestar, y eso no es así. Siempre que tenemos el audífono, bueno, vamos a tratar de hablarles siempre de frente, de hablarles cercano. Hay condiciones en donde vamos a necesitar llamar la atención tocando el hombro o el brazo de la persona para que nos preste atención y nos vea de frente también. Y por supuesto que hay ambientes acústicos que son un poco más difíciles, pero para eso los audífonos ya vienen con ambientes o con memorias, que son esas que está comentando José, donde el audífono también puede identificar si está en un ambiente ruidoso, en un ambiente silencioso, si está en la iglesia, por ejemplo, si está viendo televisión, y eso va a hacer que el audífono cambie las estrategias de amplificación para mejorar la comprensión. Que ya hay tecnologías con aplicaciones móviles, con un montón de facilidades que hacen que el uso de estos aparatos sean mucho más beneficiosos y también de guía para los hijos que puedan ayudar a estos adultos mayores que de pronto no son tan buenos con la tecnología o no se sientan cómodos
incómodos, ¿verdad? Correcto. La idea de las prótesis auditivas es dar una solución y facilitarle la vida y mejorar la calidad de vida del usuario. Nunca va a ser darle un mayor problema. Entonces, también cuando hacemos la revisión, hacemos una revisión de cuál es la posibilidad de manipulación de la persona, qué tan tecnológico o no va a ser esa persona para poder entonces sacarle el mayor provecho a la tecnología que tengamos disponible, siempre pensando en cómo mejorar la comprensión en diferentes ambientes. Bueno, definitivamente es utilizar la tecnología a nuestro favor, pero también estar conscientes de que requieren toda una búsqueda con un especialista para comprender realmente qué es lo que está afectando a este adulto mayor. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de pantalla, que aún tenemos una entrevista maravillosa que compartirle acá en la revista, porque ya lo sabe, la vida es hoy.